Hola amigos, bienvenidos a la segunda entrega de nuestra serie sobre el exquisito queso Mahón Menorca. Y quiero pedirles disculpas porque en el video anterior yo dije queso Mahón y la forma correcta de llamar a este queso es queso Mahón. El hecho es que en la primera parte tuvimos la oportunidad de adentrarnos en los ricos orígenes y la historia que rodean a este maravilloso producto. En esta segunda parte haremos un viaje inolvidable a través de los métodos meticulosos y tradicionales que dan vida a este delicioso queso. Hola amigos, soy Dirk Struxes, el Doctor Quesero, y quiero darles la bienvenida a otro de mis videos. El proceso de elaboración del queso Mahón Menorca es en esencia una mezcla intrigante de ciencia, arte y tradición. Desde la recogida de la leche hasta la secreta técnica del prensado, pasando por el exclusivo método de maduración, cada paso está cargado de importancia y mucha precisión. Es en esos detalles donde reside el verdadero carácter del queso Mahón de Menorca. Hablamos del queso Mahón. Estoy haciendo una serie hablando de varios quesos españoles, porque los españoles son una autoridad en queso, ¿no? De hecho, en los mundiales siempre arrasan. Y hablé sobre la torta del Casar, que es un queso español. Y el queso Mahón es otro queso español muy famoso, que es de la isla de Menorca. Hoy quiero hablarles del proceso de fabricación de ese queso, ¿okay? Y les voy a dar un paso a paso para que los que quieran hacer el queso lo puedan hacer. ¿Por qué hago eso? Porque nosotros no nos enfocamos en hacer más de lo mismo. Queremos hacer productos únicos y el queso Mahón es un queso único. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, en el Oriente Medio y ustedes se ponen a hacer un queso de este tipo, van a hacer la diferencia y esos quesos no van a competir. Si están en Inglaterra, igual, hacen el queso Mahón, no van a competir. Ahora, si están en España, no hagan el queso Mahón porque es más de lo mismo. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a hacer todos esos quesos. Y yo estoy dispuesto a enseñar. Entonces, el proceso de elaboración del Mahón es un proceso que es bastante laborioso y se hace de manera tradicional. Y comienza con la recolección de la leche y, por supuesto, hay que pasteurizarla. Después se añade cuajo, se coagula la leche y se hace la cuajada. Después esta cuajada se corta en pequeños trozos y se agita para que libere suero. Luego se moldea el queso y se somete a un proceso de prensado. Y por último se lleva a cabo el salado, que se hace con salmuera, y luego la maduración. Eso es en líneas generales. Pero yo les voy a dar una receta para 10 litros de leche. ¿Okay? Entonces, ¿qué ingredientes necesitan? 10 litros de leche, que puede ser cruda o pasteurizada. Si es cruda, deben pasteurizarla. Y si es pasteurizada, no tienen que hacer nada. ¿Qué más necesitan? Cultivos mesofílicos. ¿Okay? El cultivo mesofílico lo escogen ustedes. Pueden utilizar flora orgánica, pueden utilizar lectonoscot, mesenteroides. El hecho de que sean mesofílicos. Yo tengo cultivos en mi tienda. Si quieren, vayan a mi tienda y yo tengo allí cultivos mesofílicos. ¿Qué más necesitan? Cuajo o rennet, que es lo mismo. El cuajo se llama en inglés rennet. Entonces necesitan cuajo. ¿Qué cantidad de utilizar? ¿Qué cantidad de cultivo mesofílico utilizar? Utilicen la recomendada por el fabricante. No se compliquen. Entonces, cuajo. ¿Qué cantidad de cuajo utilizar? Utilicen la recomendada por el fabricante. Dependiendo de la potencia del rennet o la potencia del cuajo, hay que colocar más o menor cantidad. Entonces, pero el fabricante establece unos parámetros, unas bandas, una banda baja y una banda alta. Si colocan mucho rennet, el queso les puede quedar amargo. Entonces, lo que yo hago es trabajo siempre con la banda media. Saco el promedio de las dos bandas. A veces el fabricante establece un número. Por ejemplo, yo tengo un rennet de marca Renco que utilizo y el fabricante dice 0,7 mililitros por litro de leche, ¿no? Entonces, utilizo ese, pero eso va a depender de la potencia del rennet. Ese rennet creo que tiene 240 IMSU. El rennet tiene mayor cantidad, hay que utilizar menos rennet, porque si no se pone el queso amargo. ¿Qué más hay que utilizar como ingredientes? Sal.
sal sin yodo porque la sal el queso se va a madurar. Si se va a hacer un queso fresco, ustedes pueden utilizar sal yodada, pero como es un queso madurado, tienen que utilizar sal sin yodo porque el yodo afecta la maduración. Y también deben utilizar cloruro de calcio si es que están usando leche pasteurizada. Entonces, procedimiento. Paso número 1, calentamiento de la leche. Deben calentar la leche a 32 grados centígrados. ¿Por qué 32 grados centígrados? Porque es la temperatura del cultivo mesofílico. Entonces, si están utilizando leche pasteurizada, es el momento en este momento deben añadir el cloruro de calcio. Y diluyen el cloruro de calcio en un poquito de agua antes de añadírselo a la leche para que se distribuya mejor. Sencillo. Calientan la leche a 32 grados, colocan cloruro de calcio, la pueden colocar también con la leche fría, el cloruro de calcio, no hay ningún problema. Pueden inclusive colocar el cloruro de calcio a la olla sin la leche y después colocan la leche, tampoco importa. Lo importante es que el cloruro de calcio debe añadirse a la leche pasteurizada. ¿Okay? A la leche cruda no necesita cloruro de calcio. Ok, paso número 2. Añadan el cultivo. Si están utilizando leche pasteurizada, deben añadir cultivo. Si están utilizando leche cruda, no deberían añadir cultivo, porque la leche cruda tiene ya todas las bacterias. Sin embargo, la leche cruda pudiera tener riesgo de contaminación. Entonces, lo mejor es pasteurizar. Y así les va a quedar un queso más estable. Entonces, paso número 2, añadir el cultivo y lo espolvorean el cultivo mesofílico sobre la leche y déjenlo que se hidrate por unos 5 minutos. Y después que se hidrató, pasados los 5 minutos, revuelvan bien y el cultivo se va a esparcir por todo el cuerpo. Paso número 3, recuerden que la leche, en el paso número 2, recuerden que la leche tiene que estar caliente, ¿no? Entonces, ya después que añaden el cultivo, dejen reposar la leche para que se madure por 1 hora. Paso número 3, añadir el cuajo. Ya pasada la hora de maduración de la leche, es momento de cuajarla. Y allí vamos a añadir el cuajo o el rennet. Y luego se diluye el cuajo, puede ser con un poquito de agua, y luego se mezcla bien con la leche. Hay que mezclar por máximo 1 minuto porque después del minuto la leche o la quimosina empieza a romper los enlaces de proteína y la leche se empieza a cuajar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ya después que se mezcló la leche se deja reposar por 60 minutos, entre 30 y 60 minutos, o hasta que se forme la cuajada y esta del corte limpio. ¿Qué es el corte limpio? Bueno, si desean saber más qué es el corte limpio, los invito a ver mi video de corte de cuajada en mi canal de YouTube. ¿Ok? No les voy a decir, sino para que vayan al video. Ya después que la cuajada está coagulada, que la leche ya está coagulada, pasan al paso número 4, que es cortar y revolver la cuajada. Entonces, la cuajada, cuando ya dio el corte, se corta en cubos. Y estos cubos tienen que ser de 1 centímetro. Pueden cortar con lira, pueden cortar con cuchillo. Lo importante es que después de corten, dejen reposar la leche, o mejor dicho, dejen reposar la cuajada, la leche ya coagulada, por 5 minutos para que empiece a liberar suero. A lo que está cortada ya empieza a liberar suero. Y luego comiencen a revolver muy suavemente, porque si no rompen demasiado el grano. Y revuelven suavemente y en este paso, como siempre, recuerden mantener la temperatura. Van a ir revolviendo en intervalos de cada 5 minutos, porque lo ideal es que la cuajada siempre esté suelta y no se apermace, porque si se apermaza, la cuajada no va a liberar suero de forma correcta. Entonces, lo ideal es que esté siempre suelta y que ella vaya liberando suero. Ustedes van a notar que al principio la cuajada es muy, muy débil, parece como un yogur, y después se va poniendo más durita, ¿no? Entonces, allí ya la pueden manipular con más fuerza. Pero cuando cortan, después de que corten la cuajada, tienen que pasar al paso 5, que es el cocinado. Hay que escaldar la cuajada. Entonces, la cuajada se lleva de 32 grados a 38 grados centígrados. ¿Okay? Y eso se hace en 30 minutos. Van revolviendo cada 5 minutos y van calentando la cuajada.
perdón, van aumentando la temperatura. No pueden aumentar a fuego full, sino vayan poco a poco. Fuego medio. ¿Ok? Y van revolviendo cada 5 minutos. Como les digo, la idea es que la cuajada siempre se mantenga suelta para que ella vaya liberando suero. Y el escaldado ayuda a eso. ¿Okay? Luego ya después que llegaron los 30 minutos, revuelvan durante otros 30 minutos. Como les digo, la cuajada tiene que estar siempre suelta para que libere suero y se compacte y llegue a la textura que estamos buscando. Ya después que llegamos a la textura que estamos buscando y el pH target, pasamos al paso número 6, que es el desuerado. Y este pH target debe estar alrededor de 6,3 a 6,4 para el desuerado. ¿Okay? Más o menos. Por supuesto, eso puede variar, pero esos son los valores promedio. Ya después que se llegó al desuerado, se pasa al paso número 7, que es el moldeado y prensado. Y el queso majón se prensa pero no se prensa. Y ya le doy los detalles al respecto. El hecho es que uno de los elementos más peculiares de la elaboración del majón, ¿no? Está en la forma tradicional de realizar el moldeado. Y se hace de la siguiente manera. Y esto está establecido en la denominación de origen, ¿no? Entonces, la cuajada, una vez que está cortada y desuerada, se embolsa en un lienzo cuadrado de algodón. Y ese lienzo se llama fogacer. Y se suspende por los 4 vértices, ¿no? La gasa es cuadrada y se suspende por los 4 vértices y se coloca sobre una mesa de escurrido en la que se manipula de cierta forma y allí se consigue eliminar el suero, ¿verdad? Y darle cohesión a la pasta. Ya después que se hace esta fase, se unen los 4 vértices del lienzo y se atan con lo que llaman ellos un ligam, que no es más que nosotros decimos una cabulla o un cordel, que se le amarra un palito y se le da vuelta. Entonces el ligam va a apretar la bolsa a medida que el cordel da vuelta alrededor de los 4 vértices unidos por el fogacer, ¿no? Pero no se hace el nudo, simplemente se le va dando tensión al cordel y el cordel va apretando el lienzo. Entonces, cuando se presan, se le van a producir al queso unas arrugas que son provocadas por la presión, ¿no? Y por la unión de los 4 vértices del lienzo. Y esta presión le va a dejar al queso una marca muy particular en la cara superior del queso. Y esa marca se llama mamella. Entonces, esta fase de comprimir la grasa, se le aplica una carga, digamos así, ¿no? E indirectamente está prensando el queso. Y es precisamente en este paso cuando el queso empieza a adquirir su forma peculiar. Les recuerdo que el majón, la forma del majón no es cuadrada, es como de paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo? Es un cuadrado, digamos, un cuadrado volteado. Así, entonces, para un lado, ¿no? Y las esquinas son redondeadas. Entonces, esa es la forma particular del majón. Ya después de que el queso está prensado, se retira del lienzo, le van a quedar las marcas y después las piezas se meten en salmuera. Les recuerdo que en esta fase el pH debe estar más o menos entre 5.3 y 5.4. Si ven que no consiguen ese valor de pH, deben bien, digamos, mantener el calor lo más que puedan cuando estén prensando el queso, con la gasa, por supuesto, para que las bacterias que estén allí y la lactosa residual que queda más o menos como un 15%, sigan acidificando el queso y bajen el pH a los valores que deben estar, que les estoy diciendo, que son 5.3 y 5.4. Si ven que no logran eso, traten de desuerar a un valor más bajo. En vez de 6.3, 6.4, traten de desuerar a un valor menor para tratar de llegar a esos valores. Eso lo van a hacer, eso van a ir calibrando en la medida que hagan el queso. Ya después que llegaron al pH target, viene el salado, como les digo. ¿Cómo se sala? Con salmuera. Salmuera al 23%.
con sal sin yodo. El tiempo de exposición del queso en la salmuera va a ser más o menos de unas 6 horas por cada kilo de queso. Entonces saquen la cuenta. Ustedes pesan su queso, bueno, este queso pesó 2 kilos, 12 horas. Y así. ¿Okay? La temperatura de la salmuera, 10, 12 grados centígrados. ¿Qué les está pareciendo el video? Si hasta ahora les ha gustado el video, por favor háganmelo saber en los comentarios. Y antes de que vean la parte de la maduración, quiero decirles que la maduración del queso Mahón en particular es un proceso fascinante y esencial. Es un periodo en el que el queso Mahón desarrolla su personalidad final y nos brinda sus aromas y sabores característicos. Pero no los quiero retrasar más. Sigan disfrutando del video y no se pierdan la última parte, que es una de las partes más importantes del proceso de fabricación del queso Mahón menor. Ya después que el queso está salado en salmuera, lo sacan de la salmuera y pasan al paso número 8, que es la maduración. ¿Cómo hacen la maduración? Bueno, primero sequen el queso, dejen que se oree por unas 24, 48 horas, 3 días, a una temperatura de 10 a 15 grados centígrados, ¿okay? Para que el queso se enfríe, y se oree. Y se seque. Cuando ya el queso esté seco al tacto, métanlo a madurar a 10-12 grados con una humedad entre el 80 y el 85%, por lo menos durante un mes. Y durante ese tiempo froten el queso regularmente con la corteza del queso con aceite de oliva y pimentón. Otra práctica particular del queso Mahón, Mahón artesano, se llama, Mahón Menorca artesano, es que lo frotan con manteca de vaca, aceite de oliva y pimentón. Y esta operación debe realizarse de forma periódica, es la palabra, ¿no? Durante todo el proceso de maduración, porque esto hace que la corteza del queso no se seque y no se agriete, y le va a dar al queso ese color característico, así como anaranjado. Hablemos ahora del pH final del queso. Durante el proceso de desorado, el queso del Mahón, el pH, como le digo, pudiera bajar dependiendo de la acidez natural de la leche y también de otros factores. Por lo general, el pH final del queso Mahón, ya cuando está listo, es de 5.0. Sin embargo, cuando esté por España, voy a buscar el queso, voy a medir el pH, que me voy a llevar el medidor de pH para darles un valor con mayor propiedad, porque yo no he visto el Mahón. Todo lo que les estoy diciendo es porque lo he investigado, pero yo lo quiero comprobar, así como Santo Tomás, metiendo los dedos en la llaga. ¿Okay? Número 6, hablemos de la última parte, que es el afinado y la maduración. Como toda maduración, el queso Mahón requiere de un periodo de afinado para que desarrolle su potencial, ¿no? Y desarrolle su personalidad. Y esta maduración va de entre 60 días y 150 días, dependiendo del tipo de queso Mahón que sea. El hecho es que después que los quesos ya están listos, que están y secos al tacto, se meten en las cámaras de maduración, donde van a estar allí para que desarrollen toda su personalidad y todas esas cosas, ¿no? En ese proceso, el queso hay que voltearlo, hay que limpiarlo con cierta periodicidad para evitar que le salgan hongos que seguro le van a salir. Otra práctica también es que el queso Mahón artesano se le coloca aceite de oliva, como les dije, mantequilla, aceite de oliva y pimentón. El pimentón es el que da el colorcito. Eso es importante que hagan eso en repetidas ocasiones, ¿no? Durante la maduración, para impedir que el queso se seque tan bruscamente. También hay que hacer una evaluación con el afinador, que es el tryer, el que se le mete al queso, para monitorear el proceso y corregir cualquier cambio que pudiera haber allí en la maduración. Y si notan que el queso está desarrollando demasiada acidez, tienen que bajar la temperatura, en fin. Es un proceso que requiere tiempo, que no se aprende de la noche a la mañana, hay que ir monitoreando el queso. ¿Les gustó el video? Ojalá que sí, porque ha sido un viaje increíblemente enriquecedor a través del proceso de fabricación y maduración del queso Mahón menor. Y antes de despedirme,
quiero decirles esto que considero muy importante. El arte de hacer quesos artesanales va más allá de la simple mezcla de ingredientes. Yo diría que es una danza de tiempo, habilidad y una dedicación sin igual. Y por supuesto, mucha pasión en lo que se hace. El queso de Mahón Menorca es un ejemplo impresionante de esta alquimia. Un producto que lleva consigo el espíritu de la tradición y el amor por la excelencia. Espero que hayan disfrutado de este viaje, tanto como yo he disfrutado al compartirlo con ustedes. Y los invito a ver la próxima parte de nuestra miniserie sobre el queso Mahón Menorca, donde nos sumergiremos en las variadas formas de disfrutar este maravilloso queso en tu propia casa, así como otros temas interesantísimos que vamos a discutir en ese momento. Hasta entonces, y recuerden que están a solo un queso de distancia de alcanzar sus sueños. Hasta el próximo video.